Y entonces nosotros vamos a ver ahora el tema de María la Gran Catequista. Voy a dividir el tema en dos secciones. Hoy día nos vamos a centrar en recordar todo lo que nosotros sabemos sobre la Virgen María y mañana vamos a engarzar todo lo que hoy día hagamos con justamente la obra de la Gran Catequesis, es decir, en qué consiste. Muy bien, entonces, en primer lugar, antes de empezar, tengo que decir una cosa, ¿no? Hay en la iglesia a veces una tendencia, buenas noches, una tendencia de ir hacia los extremos. Yo he escuchado a muchos de mis hermanos sacerdotes decir, no, yo no soy dogmático, yo soy más pastoralista, ¿no? Yo soy más de la misión y no sé qué más. O yo soy tradicional y no me gusta el progreso, que no sé qué. Tendencia siempre a irse a uno de los extremos. Pues yo les digo, queridos hermanos, cualquier tendencia a cualquier extremo es mala. Una buena pastoral nace de una buena teología. Así de simple. Una buena pastoral nace de una buena teología. Y la pastoral es el lugar donde toda teología se evalúa. Donde toda teología empieza a ver si funciona o no funciona. Si es una lectura adecuada del misterio o no. Entonces siempre ambos. O sea, no se puede en nuestra acción de catequistas escindir, dividir la mente del corazón, la mente de las acciones. Porque una cosa les digo, si Dios no hubiera querido que entendamos el misterio, no nos hubiera hecho con inteligencia. El misterio está también para comprenderlo. Otra cosa es que querramos comprenderlo totalmente, eso ya no, pero sí podremos entenderlo. Entonces, por eso toda la teología católica es comprensible. Los protestantes dicen de que no se puede entender, de que hay que solamente creer, de que que la razón es mala. Los protestantes, los evangélicos, ellos. Los católicos decimos no se puede acceder a la verdad si no es también por la razón. Por lo tanto, los misterios los podemos comprender. Así que por eso les voy a entregar con Antonio 3 libros. No es una tarea, sino es para que le vayan agarrando cariño a leer la doctrina de la iglesia. Hay que agarrarle cariño a leer la doctrina de la iglesia. Que no es solamente, soy misionero nomás, y luego cuando la gente tiene problemas y cuando la gente tiene dudas, no sabemos decir, y a veces lo que decimos son tonterías. Son realmente tonterías, que en vez de iluminar, oscurecemos. Eso es importante que nosotros tengamos muy claras algunas cuestiones. Entonces, primero, para empezar, nuestra fe cristiana se basa en una cosa fundamental, ¿no? A mí me gusta dibujar mucho. En un acontecimiento. Nosotros no somos la religión del libro. No somos una religión del libro. Somos la religión del acontecimiento. Somos la religión de un hecho, de un suceso que hemos visto en la figura de Jesús de Nazaret. Un hecho histórico, un hecho comprobable, un hecho verificable y además un hecho que tiene muchos testigos. Este hecho tiene muchos testigos. Hombres, mujeres, de todas clases sociales de la época en la que el Señor hizo su ministerio. Tiene un montón de testigos que vieron lo que el Señor hizo, que escucharon lo que el Señor dijo y que fueron testigos de lo que el Señor le pasó. Y entonces estos dijeron, en Jesucristo hemos encontrado a Dios. No hemos encontrado un profeta, no hemos encontrado a alguien que nos no hemos encontrado un gurú, no hemos encontrado un revolucionario, amante de los pobres, no sé. O sea, si hay aquí alguien amante de los pobres, yo les leería la parte donde en el Evangelio de Juan, el Señor está en el cenáculo con Lázaro y con María de Betania, entra María, le rompe, ¿no?,
un frasco de perfume. Sí, era carísimo además, una cosa carísima. Sí, era como derramar, no sé, uno de los mejores perfumes ahí de Francia, de París, sí, derramarlo en cantidades ingentes. Y el Señor dijo, aparte de lo que dijo Judas Iscariote, el Señor dijo, a los pobres los tendréis siempre, a mí no me tendréis siempre. Está el revolucionario, ¿no? Que a veces queremos igualar a todos los revolucionarios de pacotilla que en estos siglos se han levantado. No, no, Jesucristo no era eso. Jesucristo dijo una cosa importante, yo soy Dios. Eso es lo que dijo. ¿Qué dice? Que le dice a Felipe, hasta ahora dices que no has visto al Padre. ¿No te he dicho que quien me ha visto a mí no ha visto al Padre? El Señor dice, siempre yo soy Dios. Y todos los testigos han visto en él a Dios. La primera carta de San Juan dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Perdón, el Evangelio de Juan dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Es el Hijo quien nos lo ha dado a conocer. Entonces, nosotros no hemos visto tampoco a Dios Padre, hemos visto a Dios Hijo que nos ha manifestado la realidad de Dios. Y entonces, este acontecimiento de lo que dijo el Señor, y la Pascua del Señor, donde fue la manifestación total de la divinidad de Cristo en su humanidad, fue el acto fundante justamente de la iglesia. Esta es la iglesia. Ahora, desde muy temprano en la iglesia creyó siempre, que aquello que le había pasado y que había prometido el Hijo Jesucristo, que le iba a pasar a la humanidad, es decir, que iba a sobreponerse sobre la muerte, ya fue hecha, ya fue realizada, ¿en quién? En la Virgen María. Por eso, desde temprano, la imagen de la Virgen María se tornó una imagen venerable. Desde la misma antigüedad, los mismos relatos de la tradición de la Asunción ya ponían la veneración de los apóstoles hacia la Virgen María. ¿Y eso por qué? Porque decían de que Cristo ha hecho unas promesas a la humanidad. La humanidad va a pasar de la muerte a la vida como yo he pasado de la muerte a la vida. En María, esto ya ha pasado, en la primera que ha pasado. Por lo tanto, el primero que ha pasado ha sido Jesucristo, verdadero hombre. Y a la primera que ha pasado ha sido a María. Por eso, desde la antigüedad ha habido una correlación. Si ustedes son atentos en la liturgia, etcétera, Jesucristo es visto como el nuevo Adán y María como la nueva Eva. Vamos a atender a esta imagen. Adán y Eva en el relato del Génesis pierden la amistad con Dios, pierden la comunión divina con la desobediencia y al pie de un árbol. ¿Lo ven? Al pie de un árbol pierden todo. La iglesia desde la época primitiva vio de que lo que Adán había perdido y Eva habían perdido al pie de un árbol, lo recuperaron tanto Adán como Cristo y María como Eva en el árbol de la cruz. Ya, son dos imágenes que luego después han empezado a ver, pero eso es así, o sea, Cristo y la Virgen al pie de la cruz son como Adán y Eva en el pasaje del Génesis. Lo que ellos han perdido, aquí se ha recuperado. Y así empieza a haber justamente
en la imagen de la Virgen María esta, la imagen de la nueva Eva. Y entonces en María empiezan a aparecer ciertas cualidades que se empiezan a pensar. No es que se inventan, sino que se empiezan justamente a analizar. En la Virgen aparece ¿qué? Uno, justamente la virginidad perpetua. Como nueva Eva, recupera la, ¿cómo se llama? La condición que era anterior al pecado original. Una condición que era, ahora vamos a explicar todo, les voy a explicar, les prometo explicarles todo y responder todas las dudas, las que pueda, ¿no? Las demás. Y luego aparece otro, que es también su maternidad divina. Empieza a aparecer, ¿no? La reflexión dice, María es madre de Jesús. Y si Jesús es Dios, por lo tanto, María ha sido madre de Dios. Aparece, ¿no? Las notas características de la Virgen. Luego, algo que le ha pasado al final de su vida. No ha tenido una muerte como la de todos. Su final de su vida ha sido marcado por un acontecimiento importante, que es su asunción. Y el inicio de su vida también ha sido marcado por una nota importantísima, que ha sido ¿la qué? ¿La qué? Lo que se celebra el 8 de diciembre. Su Inmaculada Concepción. Son las 4 notas que vamos a ver ahorita, que vamos a explicarlas. Pero vuelvo a repetir, vuelvo atrás. Jesucristo es el prototipo del ser humano. ¿Qué quiere decir? Que todos estamos llamados a ser como Cristo. O sea, cuando uno dice, no, es que Jesucito era Jesús y yo no puedo, cae en una herejía total. Cae en una herejía que se llama jansenismo. No, todos estamos llamados a ser como Cristo. Por eso somos cristianos. Porque tenemos que reproducir en nosotros la imagen viva de Cristo. Y al reproducir la imagen de Cristo, reproducimos la imagen de Dios. Porque nosotros conocemos a Dios por medio de Cristo. No conocemos a Dios por medio de otra revelación. No. Dice el apóstol San Pablo, si bajase un ángel del cielo y revelase otro evangelio que no sea este, que sea anatema, que sea condenado. Entonces, no existe otro camino a Dios fuera de Jesucristo. Y toda la humanidad está llamada a hacer y a reproducir en sí mismo esta imagen. ¿Cómo se ve esa imagen? Ahorita lo vamos a ver. Ahora, esta imagen que Cristo ha comenzado ya en su carne a redimir a todos, ha hecho una primicia. Él y una primicia en María. ¿Por qué? Importante. Porque el ser humano se da en 2 modos. Se da en modo masculino y femenino. Ahí tenemos una cosa maravillosa. Por ejemplo, cuando las feministas atacan a la iglesia, ¿no? Que es el patriarcado, que no sé qué. Mira, la figura central de la iglesia lo tiene una mujer. Porque quien dice que la figura central es el ministerio ordenado, no sabe nada de la iglesia. Sabe absolutamente nada.
Nosotros aquí somos ministros, punto. La figura central de la iglesia tampoco es el Papa, no. La figura central de la iglesia y el honor que da la iglesia es la canonización, es decir, el reconocer la santidad. Y entre todos los santos no hay mayor santidad que la de la Virgen María. Esa es la primera de todos. O sea, la primera de todos es una mujer. Así. Entonces, y en el cielo está tanto el cuerpo de un varón, que es del Señor, que ascendió al cielo, y de una mujer, de la Virgen, que fue asunta al cielo. Porque el ser humano se da de dos modos. Se da varón o mujer. No hay nada más. Lo que dice la biología. Ahora, si la biología descubre ahora un tercer sexo, bueno, pero hasta ahora no ha pasado, ¿no? Solo hay varón y mujer, con sus diferencias biológicas, neurológicas, bien claras y bien definidas. Esto es biología básica, no estoy aquí haciendo teología, no, eso es biología, ciencia. Entonces, aquí hay los dos. Él se ha cumplido las cosas, él es el prototipo del ser humano, y ella es ya la primera criatura en la cual todo esto que nos va a pasar a nosotros, pasa. Por eso, Cristo y María están íntimamente unidos, porque Cristo es la promesa, María es el cumplimiento. Y en María, lo que le pasa a la Virgen María, nos pasará también a nosotros. Ojo, eso es importante. Eso es muy importante. Lo que a María le sucede, nos pasará también a nosotros. ¿Cuándo? Cuando llegue Cristo, cuando se cumpla el tiempo. Por eso los cristianos en la misa y en todo tiempo decimos Maranatá, que es ven Señor Jesús. ¿Por qué? Porque cuando venga Cristo, todo entrará a su plenitud. Y lo que en nosotros todavía es sombra, se hará realidad, se hará plenitud. Pero lo que en nosotros sombra, nosotros podemos ver en la Virgen María que ya se ha realizado. Y por eso nosotros los cristianos atendemos a ella como intercesora. Fíjense, porque en ella que ya se han realizado las promesas, fijamos nuestra mirada para que de ella provengan todas las gracias que nos vienen por Cristo. Esa es la explicación por la cual nosotros accedemos a la Virgen María como intercesora. Porque siendo ella la primera en la que se cumplieron todas las promesas, la primera criatura que se cumplieron todas las promesas, pues es la primera que nos alcanzará de Cristo las promesas que a nosotros también se nos cumplirán. Y estas promesas están encerradas en los 4 dogmas marianos, que son estos que hemos escrito acá. ¿Qué quieren decir estos dogmas? Ustedes los deben conocer de memoria. Y si no, pues no sé qué están haciendo. Deberían conocerlos de memoria. La virginidad perpetua, ¿qué quiere decir? Que la Virgen fue virgen antes, durante y después del parto. Pero no solamente es eso. La virginidad implica retornar a una realidad anterior del pecado original. Les explico. Con el pecado original entró ¿qué? La concupiscencia. ¿Qué quiere decir la concupiscencia? La concupiscencia es nuestra naturaleza caída de pensar mal. La concupiscencia. Claro, es nuestra... O sea, eso se nota, por ejemplo, cuando hacemos un chiste de doble sentido, todos que piensan mal, ¿no? Ya, todos hacen su sonrisita de... ya, jajaja, empiezan a reír, ¿no? Es un resquicio de la concupiscencia. Después del pecado original empezó justamente a entrar eso. ¿Por qué? Después del pecado original hay una cosa interesante en el libro del Génesis. Toda la naturaleza
que era amigable después del pecado original, después de que el hombre decide por sí mismo qué está bien y qué está mal, todo se vuelve hostil. Toda la naturaleza se vuelve hostil. Y entonces, ¿qué quiere decir que se vuelve hostil? Que se vuelve un rival. Entonces, cuando ustedes ven en el relato del pecado original, primero había una comunión entre el varón y la mujer, entre Adán y Eva. Pero después de haber consumado el pecado, después de haber decidido por ellos mismos qué es lo que era bueno y qué es lo que era malo, ya no hay comunión, hay rivalidad, hay hostilidad. Entonces, ¿en qué se muestra eso? Cuando Dios pregunta, ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol? Y el hombre que empieza a culparle al otro, ¿no? Le echa la culpa al otro, a la mujer. La mujer le echa la culpa a la serpiente. Entonces, la primera forma en la que nace justamente la concupiscencia, es decir, esa rivalidad y hostilidad. De allí que tienen que tomar vestidos para cubrirse, para que no sean vistos y para no hacer nacer la concupiscencia en el otro, el pensamiento lascivo. La virginidad es justamente retornar antes, a la inocencia original. ¿Qué te dice el Señor con la Virgen María? Que tú retornarás a la inocencia. La inocencia no es ser tonto, no, sino la inocencia es tener la mirada limpia. No estar pensando con doblez del otro. Y eso no solamente en el aspecto sexual, no, en todo aspecto. La concupiscencia se manifiesta con fuerza en el aspecto afectivo, ciertamente, pero hiende sus raíces en todas las relaciones humanas, en todas nuestras relaciones. Nuestro pensar doble, ¿no? Nuestro pensar mal, y nuestro pensar y nuestra maquinación también es una forma de concupiscencia, cuando maquinas contra el otro. Dice, la concupiscencia recuperará ¿qué? La inocencia. De la concupiscencia recuperaremos la inocencia, la virginidad, que es imagen de esto. La virginidad. Por eso, por ejemplo, la castidad y el celibato solo es posible de esta forma, porque de otra forma humanamente es imposible. Solo es posible como promesa de que se recuperará la inocencia, es decir, de que el afecto recuperará su verdadero sentido. La castidad, fíjense, la castidad dentro del matrimonio, en la consagración y en la vida sacerdotal, es justamente el recobrar de la concupiscencia la inocencia, retornar a la inocencia original, que es rectificar a las relaciones afectivas y las relaciones, no ver a los otros como medios de satisfacción o como medios de lucro o como medios de ganancia, sino como un fin en sí mismo. Eso es recobrar el aspecto virginal anterior. O sea, lo que le pasa a la Virgen María nos pasará también a nosotros, y nos pasa a nosotros cuando empezamos a recuperar la inocencia también, por medio de la acción de los sacramentos y de la Iglesia, etc. La maternidad divina. La Virgen María es Madre de Dios, está emparentada con la divinidad. Y eso justamente también nos pasará a nosotros. Y nos pasa a nosotros cuando entramos a formar parte de la Iglesia. Nosotros estamos emparentados con Dios por medio de Cristo. Cristo nos emparenta con Dios, nos convierte el cuerpo, nos convierte en un cuerpo, en una unidad orgánica, cada uno en su sitio, cada uno en su lugar. Y esta maternidad divina no es, María es Madre de Dios verdaderamente, porque ha dado a luz a Dios. Y es lo que tiene que pasarle a todo cristiano. Cuando recibe la catequesis, tiene que dar a luz a Cristo. Tiene que dar a luz una vida cristiana.
Por eso la catequesis es tan importante, y con esto me adelanto un poco a lo de mañana, que la catequesis es hacer que en el seno de cada persona se geste Cristo. Por eso la catequesis no es una clase. Por eso la catequesis no puede ser una clase donde haya tareas, donde haya, ¿cómo se llama? A ver, vamos a hacer el libro número 2, el libro número 3. No, la catequesis tiene que alumbrar a Cristo en la gente, en nosotros en primer lugar. Y de la misma forma que la Virgen María es Madre de Dios, nosotros nos convertimos también con ella hijos. Y además esto es maravilloso porque a través de esto la Virgen María también es imagen de la Iglesia. Porque la Iglesia da a luz hijos, da a luz nuevos cristianos en el bautismo. Y los catequistas en eso tienen una función importantísima porque son los que ayudan a que se haga esa gestación de los nuevos hijos. Eso, su misión es importantísima. Ahí está el centro de la misión. A veces, si se los digo claramente, a veces nuestros objetivos están en ahora qué voy a hacer, qué voy a mandar. No, eso no importa. Lo que importa es de que tú tienes que hacer que se geste en cada ser que te toque, en cada hermano que escuche tu catequesis, que se geste un cristiano. Eso es lo maravilloso y eso es lo fundamental. Lo demás pasa. Que si voy a mandar, que quién es el líder, que quién no, eso son tontería y media. No, lo importante es que se geste un cristiano. Y ahí hacemos justamente como la Virgen María, colaboramos a que se haga, a que la Iglesia dé a luz nuevos cristianos. Luego, y esto, la Inmaculada Concepción y la Asunción, que son, que siempre han estado en discusión y que, bueno, en discusión para entender por qué, cómo, cuándo. ¿Qué significa? La Asunción, el dogma de la Asunción dice, ¿no?, de que al final de su tránsito por esta tierra, la Virgen María fue asunta a los cielos. Y en esto quiero, hacer un check. Vamos a hacer un examen. ¿La Virgen María murió o no murió? ¿Quiénes votan porque murió? ¿Quiénes votan porque no murió? Fíjense que el dogma no dice claramente, porque las opiniones estaban entrelazadas y muy con una discusión fuerte, pero para que vean ustedes la apertura del dogma. Muchas veces nuestra cerrazón está en nuestra cabeza y lo que la Iglesia cree es a veces una cosa mucho más amplia y da lugar a una explicación que tal vez no la alcancemos ahora, pero que luego sí. Ya. La Asunción, ¿qué significa? Que fue llevada, que ahora ya subió como un cohete, ¿no? No. O sea, no. Al igual que la ascensión del Señor, no es que Cristo agarró un cohete y se fue no sé, a un satélite por ahí y está ahí. No significa eso, sino que participan ahora de otra categoría dimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que participan de la realidad de otra forma que nuestra materialidad carnal nos impide actualmente participar. Eso es lo que quiere decir. Por eso el cielo no es un lugar, es un estado. Ya les he dicho que en ese estado de cielo actualmente hay dos cuerpos materiales glorificados, que es el cuerpo de Cristo, de un varón, y el cuerpo de la Virgen María, de una mujer. Y de esa corporalidad nosotros esa es la promesa, que cuando llegue el cielo nuevo y la tierra nueva, es decir, cuando Cristo retorne,
todos participaremos de la corporalidad. Por eso es muy importante para nosotros retomar actualmente la teología del cuerpo. Y hay algo que nosotros tenemos que empezar a quitarnos de la cabeza, queridos hermanos. Esa dicotomía entre alma y cuerpo, ¿no? Alma bueno, cuerpo malo. No, eso es Platón, eso es neoplatonismo, eso no es cristiano. Porque ustedes reciben, ¿qué reciben cuando van a la Eucaristía? ¿El alma de Cristo? No, reciben un cuerpo, reciben materia. Entonces, el cuerpo es un vehículo de nuestra salvación y este cuerpo va a resucitar. Y la asunción justamente es eso, de que nuestra corporalidad va a resucitar. Y otra cosa muy importante, que a veces nosotros entendemos al revés. Nos decimos, sí, el cuerpo, la carne me lleva a hacer las cosas malas, y el alma es, no. Cuando uno está mal en la mente, es luego el cuerpo empieza a hacer. Es al revés. Las cosas hay que verlas aquí en la mente, en el alma. El alma no es un bicho raro que está ahí andando no se sabe por dónde, no. Alma es lo que los antiguos llamaban lo que nosotros conocemos como mente, es decir, nuestro mundo interior. Nuestro mundo interior es nuestra alma, nuestros pensamientos, todo lo que abarca nuestras emociones, todo eso es en nuestra alma y se corporaliza. No anda uno tirado por otro lado, no. Y la Asunción nos habla justamente de eso, no existe una división total. Eso es Platón, se los vuelvo a decir. Platón creía de que el alma era lo verdaderamente humano y que el cuerpo era un vehículo que se tenía que desposeer. No, luego lo que ha pasado es de que Platón ha entrado a la iglesia y hemos hecho más Platón que Cristo. Era tan interesante esto que en la antigüedad a nosotros los cristianos nos llamaban los amadores del cuerpo. Celso, que es un gran defensor del paganismo en la época de Orígenes, un teólogo en el siglo, estamos en el siglo II, nos llamaba los philosomatikoi en griego. ¿Qué quiere decir? Los amadores del cuerpo. Esos detestables amadores del cuerpo, porque para la antigüedad griega, amar lo material era pues abominable. Uno tenía que escapar de lo material e ir al mundo de lo sobrenatural. Y los cristianos que decían, no, que se hacía uno divino amando el cuerpo porque su Dios, Cristo, se había hecho ¿qué? Cuerpo. Y eso era lo horrible para los griegos, pensar en eso. O sea, ¿cómo vas a decir de que Dios, una divinidad, se ha hecho carne, se ha hecho cuerpo, se ha hecho corruptible? Eso es horrible. Por eso era tan escandaloso en la antigüedad pensar en la encarnación. Una fiestita tan importante que nosotros tenemos, la de la Navidad, ¿no? Que nosotros hemos romantizado totalmente con el burrito, ¿no? Los borriquitos, los villancicos y toda la cosa. Lo hemos romantizado totalmente. Pero es una fiesta importantísima porque estamos diciendo un no a todo el New Age y todo eso que te dice tienes que salir del cuerpo, tienes que hacer el alma trascendental. No, estamos diciendo que Dios se ha hecho carne, que Dios se ha hecho materia, que no hay que escapar de la carne, que Dios nos salva en nuestra carne y que esta carne no hay que desecharla ni desdeñarla, sino que esta carne resucitará. Fíjense, y la Asunción es la primicia que le pasa a la Virgen María de lo que ya le ha pasado a Jesucristo también. Es la promesa cumplida en la Virgen María que se cumplirá y terminará de cumplir en todos nosotros. La Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción reza de que la Virgen María fue cubierta, fue preservada del pecado original. ¿Qué quiere decir? Que la Virgen María estuvo en un estado anterior a la caída. Es también la promesa nuestra a retornar a ese estado. Porque todo el camino cristiano es justamente retornar a la comunión que nosotros por la caída, por la desobediencia original, nos hemos separado completamente de Dios. Y hemos hecho nuestra vida, hemos hecho nuestro lío. Y Cristo ha inaugurado el camino de retorno.
Y ese camino de retorno llegará hasta la meta, que es retornar a la armonía original. Eso es lo que en la Virgen María se cumple y lo que en nosotros se cumplirá también. Lo que en nosotros se hará. Todo esto se hará. No es que la Virgen María es un bicho raro, un bicho extraño, así como medio un alien, y le pasan esas cosas que a nosotros no pasan, no nos van a pasar. Todo lo que la Virgen María pasa, nos pasará a nosotros. Que la Virgen María, y eso es justamente uno de las grandes debilidades que tenemos a veces en nuestras devociones a la Virgen María, es de que casi le hacemos un bicho raro. O sea, la Virgen María es como que es una humana, pero no es tan humana, ¿no? O sea, sí, está. No, la Virgen María es una más, pero en ella se han cumplido todas las promesas. Es la mujer divinizada. Y esa mujer divinizada, pues es el principio de todos, porque divinización, todos vamos a participar en la divinización. Divinización es una palabra antigua, o sea, que usaban los primeros padres, que también usaban los padres, que decir iluminación, seremos iluminados. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en medio de las tinieblas, nos iluminará. Y ahora ¿cómo lo vemos ahora con qué palabra nosotros le podemos decir modernamente? Una palabra que se llama santidad. Que la santidad no son buenismos, no es ser el buenito del barrio, no, sino es alcanzar la divinización en medio de las situaciones concretas. Eso es la santidad, esa es la iluminación y esa es la divinización. Y eso es lo que le pasa a la Virgen María, haciendo una gran recopilación y una gran... a ver, ¿qué hora es? ¿Todavía tenemos tiempo? Porque ahora tienen que venir las preguntas, ¿no? Porque esto se anima con las preguntas. Entonces, recapitulemos. Desde el principio de lo que hemos hablado ha sido, vuelvo a repetir, es importante que nosotros meditemos nuestra fe. No existe por aquí la gente teórica y aquí la gente práctica. No, una buena teoría lleva una buena práctica crea una buena teoría. Lo mismo en la iglesia. No se puede hacer una teología sin pastoral, una teología así como de escritorio muy bonita, muy enrevesada. No. Ni tampoco se puede hacer una pastoral sin una buena teología. Generalmente cuando se falla en la pastoral es cuando las bases teológicas, cuando lo que se ha pensado y lo que se piensa, pues está un poco desfasadito de la realidad. Y una pastoral ayuda. Son dos cosas que se ayudan mutuamente. Una sin la otra empieza uno a volar. ¿No les ha pasado de que a veces nuestros planes pastorales vuelan? Me parece de que son maravillosos en el papel, porque el papel lo soporta todo. Pero una buena teoría está basada siempre en una buena práctica. Pastoral se basa en una buena teología y viceversa. No es una sobre la otra, son como dos hermanas gemelas. Una se pierde, la otra está ahí medio tarambal y se va y hace sus cosas medio raras. Ya. Y esto es fundamental. Y además, la teología es una cosa tan bonita y tan extraña de que todo tiene que encajar. Todos los postulados teológicos tienen que encajar. Y aquí les doy un tip para ver cómo encajan. ¿Dónde encajan? Es en lo que se llama escatología. En la escatología, es decir, en lo que pasará al final. Ahí es donde toda nuestra teología, si está bien, encaja. Todo encaja. Si no, siempre hay algo que queda desfasado. Siempre hay algo y esto no queda así, y esto no queda así, y esto no queda así. Y eso lo digo para que ustedes ya haciendo, eso no lo podemos hacer en un día, ¿no? Ya ustedes meditando, leyendo, revisando, rezando, porque la teología también se hace de rodillas, no se hace solamente leyendo sesudamente, no, sino de rodillas frente al Señor.
Por eso teología la hacen los creyentes, ¿no? Los no creyentes no pueden hacer teología. Se pueden acercarse, pero no pueden hacer teología. Es alguien que cree, porque es un diálogo también la teología. Entonces, ¿cómo se llama? Ahí se ve si todo concuasa, si todo es armónico. Y bueno, siempre hay cosas que se discuten y eso es lo que hace la teología también, que vaya adelante, también que la pastoral vaya adelante. Segunda cosa, siempre la iglesia se decanta por el medio. Todos los extremos siempre inducen al error. Por eso no sean extremistas. Ni ahorita ni tradis ni progres. No. Una visión de la iglesia es siempre el medio. Siempre recupera lo bueno de lo que puede llevar luego a unos extremos insalvables e insufribles además. Siempre vean eso en su acción pastoral. Nunca se vayan por un extremo u otro. Ustedes van a ver en toda la historia de la teología y de la pastoral, siempre la solución ha sido un saludable medio. El y. No el o esto o el otro, no. Es y. Esto y esto también. Esto también, esto. Pero cuando una iglesia no está, digamos, en los extremos, y queda en medio, no corre el riesgo de ser una iglesia ambigua, ni chicha ni limonada. Es que el problema justamente cuando uno se va a los extremos es ese, o sea, la paradoja es ese. En el medio está la doctrina de la iglesia. En los extremos uno corre ser ni chicha ni limonada. Por ejemplo, con lo que sucede ahora, muy progresista, la iglesia aceptando todo lo que dice, como que no queriéndose meter en nada, como no queriendo decir nada, como aceptando a todo el mundo, como ambigua, totalmente, pero eso es un extremo, eso no es lo que la iglesia es. Pero tampoco es lo otro, o sea, una iglesia anclada totalmente en el pasado, que solo mira el pasado, que solo ve como si fuera el pasado. Eso también es ambiguo, ¿por qué? Porque no dice nada al hombre actual. O sea, lo único que lo acercas es a un museo y no dice, y ¿qué dice la iglesia? Y te responde, in nomine Christi, amén. No. Entonces, no. La cosa es recuperar el buen medio, equilibrio. Una discusión con el tema de la LGB y todo eso. Ajá, justamente. La iglesia dice, en el principio no era así, pero no te juzgo ni te condeno. La iglesia es bien clara, o sea, no se puede condenar la condición, fin, pero los actos morales son o buenos o malos. Ahí no hay, y eso es para todos. Lo mismo da a alguien que fornica, porque nosotros los cristianos, ¿qué hacemos? No tenemos relaciones sino dentro del matrimonio. Lo mismo un soltero que fornica con una mujer, lo mismo un hombre que fornica con un hombre, está en el mismo saco y va por el mismo lado, que es la desfiguración completa de la sexualidad humana. Y ambas cosas son inaceptables. Esos. Pero hay estratos de la iglesia que quieren, no, es que es medio bueno, que podemos hacer tal, y no, en un extremo lleva una ambigüedad. Y luego otro es una total incomprensión, decir que la iglesia está en contra de los homosexuales. La iglesia no está en contra de nada, ni de su condición, en su condición. Pero los actos morales es una cosa distinta. ¿Entiende la diferencia? ¿Se ve la diferencia? Una cosa... No, una cosa... O sea, el que se condena... Como vuelvo a decir, no se condena la condición, se condena y es condenable, porque un acto moral, ese puede juzgar sobre el acto moral, y un acto moral es matar, por ejemplo. Un acto moral es matar. Matar es un acto moral que se puede juzgar y que se puede ver si es bueno o es malo.
Pero una persona en sí misma no es condenable por ser esa persona. Eso es fundamentalmente claro en teología moral. Entonces, tengan siempre esa visión y bueno, no se van a equivocar mucho, ¿no? Porque luego equivocarse, bueno, todos lo hacemos, ¿no? Pero no se van a equivocar mucho, ya, al menos no. Entonces, preguntas. ¿Se podría puntualizar más, padre, o volvernos a, por lo menos para mí, porque a veces los hermanos separados de la iglesia, protestantes, sobre todo estos que van puerta a puerta, nos atacan con esto de la virginidad perpetua. Y usted en los dogmas hablaba de la inocencia y sobre todo esa inocencia original en María, ¿no? Necesita todo esto que antes. Claro, que la Virgen María, gracias a la virginidad perpetua, recupera la inocencia original, etc. Ahora los protestantes dirán, no, pero la Virgen María tuvo más hijos y te sacarán los textos, ¿no? Eso es una hermenéutica totalmente superficial. O sea, irse a esos textos y esas menudencias es hacer siempre una hermenéutica superficial, porque ustedes saben de que cuando se habla de hijos, puede haber muchas formas en la antigüedad de alcanzar la filiación, sobre todo en el judaísmo, y sobre todo por parte de José. Entonces, porque la filiación se hacía no por medio de María, sino por medio del varón, de José, del hombre de la casa. Sí. Entonces, esa respuesta creo que ya la saben todos, ¿no? La iglesia desde siempre, desde su inicio, siempre defendió la virginidad perpetua. Los textos estos, fíjense, los evangelios son textos que empiezan a escribirse, el más antiguo de ellos desde los años 50, más o menos, sí, Marcos, Mateo, o sea, y el último, más o menos hacia el 90. Inclusive los últimos estudios, hablando ya de 2020, 21, inclusive estarían datándolos un poquito más antes, o sea, inclusive llegando hasta los 40, o sea, no estamos hablando ni siquiera de 20 años después de la muerte del Señor. Entonces, textos que insisten tanto en la virginidad y que, han estado tan prontos dentro de la historia de la iglesia y pues, sobre todo de las comunidades cristianas primitivas, fíjense que para ellos era mucho más fácil que para nosotros desmontar esas ideas si hubiesen sido falsas. O sea, es simple razonamiento. O sea, la gente de esa época estaba todavía viva. Muchos de los testigos del Señor estaban vivos. Y era muy fácil desmontar cualquier mentira que hubiera habido en los evangelios. Así de simple. O sea, y además, lo que nosotros tenemos de los textos antiguos son fragmentos. O sea, no estoy hablando de los evangelios, que es uno de los pocos textos de la antigüedad que nos han llegado de forma completa y además tan fiel. Fiel, ¿por qué? Porque descubrimientos en Nag Hammadi, en el Mar Muerto, han corroborado la exactitud de las citaciones de muchos textos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento que nosotros manejamos. Pero estamos hablando, por ejemplo, de los textos de la antigüedad. En la antigüedad el Imperio Romano era era un monstruo de administración. O sea, ahí tenían registro de todo. El templo de Jerusalén era un registro de todo. Decir que Jesús era hijo de David era una cosa muy, muy seria. Y si no hubiera habido registros en el templo de Jerusalén de eso, rapidísimo hubiera, salido la falsedad. Había registros, sobre todo los judíos, que son amantes y eran amantes, sobre todo en esa época, de la genealogía. ¿Por qué? Porque había que comprobar que tú eras descendiente de Abraham. Entonces tenías que estar ligado a una de las tribus de Jacob, obligatoriamente. Tenías que estar ligado. Y esos registros, ¿dónde se llevaban a cabo? En el templo de Jerusalén. Estaba todo el registro ahí, que se perdió el año 70, 77, gracias a las guerras de rebelión de los judíos. Pero imagínense, vuelvo a repetir, cualquier
discrepancia en los evangelios hubiera sido conocida y hubiera sido combatida por la misma gente de la época, inclusive de siglos posteriores, porque el Imperio Romano, estamos hablando, el Imperio Romano en Occidente hasta el siglo IV y en Oriente hasta el siglo X, XI, que mantuvo, su estructura, hasta que empezó a tambalearse en Oriente hasta caer en el siglo XV, ¿no? Entonces, no estamos hablando de inventos, ¿no? Por eso les decía al principio, nuestra religión no es un libro. El libro nace en el seno de la iglesia. Los concilios sobre todo de Cartago, y el sínodo de Cartago, el sínodo de Roma y el sínodo de Hipona, donde se define el canon de la Biblia. Nuestra religión es un acontecimiento, y eso quiero que lo recuerden fuertemente para mañana, porque en base a eso vamos a empezar. Por eso nuestras catequesis no pueden exigir que nos sepamos un libro, no pueden ser escuelas dominicales. Nuestras catequesis exigen experiencia. Entonces, nuestra catequesis exige por la naturaleza de nuestro mensaje. Nuestro mensaje no nace de un libro. No somos como los islámicos que el Corán, que no sé qué. No. Nosotros, ha venido Jesucristo. Y a ese Jesucristo le ha pasado algo maravilloso. Y esos los primeros discípulos vieron en él ¿a quién? Ya les vuelvo a decir, no un profeta, no un gurú, no un revolucionario, no un buen tipo, no. Vieron a Dios. A nada más y nada menos que Dios. Y eso era muy peligroso. Recuerden cómo se llama el episodio donde Jesús dice que ha visto a Abraham. Los judíos agarran unas piedras para aventárselas, para lapidarlo. ¿Por qué? Porque se estaba declarando Dios. No estaba diciendo otra cosa. No estaba diciendo, mire, yo soy un buen tipo, vengan, vivan en la paz y el amor. No, Jesucristo estaba diciendo, yo soy Dios. Y los discípulos vieron en eso, en él. Y luego en los acontecimientos del Calvario y del sepulcro vacío, vieron la confirmación de las Escrituras, que decían justamente que iba a venir alguien mucho mayor que Moisés, el Mesías. En base de eso vamos a partir mañana. Una cosa fundamental, yo les he dicho, el cristianismo es una religión del acontecimiento, sobre todo para que ustedes encuentren la diferencia con los evangélicos. Los evangélicos dicen que nosotros nacemos de la Escritura, y no, la Escritura es la palabra de Dios que nace en el seno de una comunidad que ha vivido un acontecimiento, que es el acontecimiento de Cristo. Eso es a lo que me refiero. Ahora, a veces con los textos pasa tal vez, unos quieren ser muy libres, otros ven el texto señala la luna y uno se queda mirando al dedo, ¿no? O sea, a veces puede pasar eso. Pero vuelvo al uso de la iglesia. La iglesia no va a los extremos. O sea, no es un uso literal, como ha dicho el padre Paco, y tampoco es así, aquí hago lo que me da la gana. No. En la iglesia hay una cosa que se manifiesta, que es la obediencia a los obispos, ¿no? Entonces, los obispos han dicho, este es nuestro texto, y se va a usar de guía, se usa de guía. Y la razón está ahí, para que nosotros tengamos una estructura de catequesis, para que no sea un caos, porque el caos no es de Dios, el caos, el orden es de Dios. El orden, Dios produce el orden. Entonces, en el caos no es aquí lo que me da la gana, no. Formamos parte de un cuerpo, ¿no? El cuerpo siempre es importante en la iglesia. Somos parte de un cuerpo, no somos autónomos, tenemos una cabeza. Bien, no es, ahora yo pienso, no. La iglesia es una asamblea, no es la suma de individuos que hacen lo que quieran, no, es una asamblea. Y en la asamblea hay quienes hacen una cosa, hay quienes hacen otra cosa, hay quienes mandan, hay quienes obedecen, etc. ¿Bien? Entonces que eso quede siempre claro. Nosotros formamos parte de una asamblea. Y eso es fundamental. Y en la asamblea todos, hay unos que mandan y otros que obedecen. Y siempre obedecemos todo a la voluntad del Señor que está establecida, ¿no? Entonces,
Más preguntas. Está muy bien que haya este espacio de aprendizaje. Sobre la virginidad perpetua, bueno, San Pablo dice en su carta, si no me equivoco, si es a los Gálatas o a los Corintios, dice que Jesucristo vino en la carne, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Es uno de los lugares en donde las cartas paulinas se menciona de forma indirecta a la Virgen María. Otra mención más directa la tenemos en la tradición con respecto a la virginidad perpetua. Es decir, a los padres conciliares. Y recuerden que la revelación cristiana se hace de 3 pilares: la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Los tres, ¿eh? Entonces, hay bases bíblicas, sobre todo en los evangelios. La exposición más grande se hace en la tradición, sobre todo en los primeros 4 concilios. Pero se hace de rebote porque se hace en función de Cristo, porque se quería hacer de Cristo como un neón de los gnósticos, ¿no? Entonces, a Jesucristo no, Él ha nacido en la carne, ¿sí? Y ahí ha salido el tema, sobre todo en el concilio de Éfeso. Entonces, sobre todo en los primeros 4 concilios ha habido esa, y luego el magisterio de la Iglesia. Hay una carta encíclica muy bonita que retoma esto, que es el Redemptoris Mater del Papa Juan Pablo II. Redemptoris Mater. Claro, no se dedica, ¿no?, al tema pero sí, hay sí. Y lo que todos deberíamos también leer, que es el 4º capítulo de la Lumen Gentium. Si no me equivoco, es el 4º, sí, María en la Iglesia, ¿no? María, que es fundamental que lo tengamos siempre presente. Habló una parte que dijo que María era intercesora. No, con Jesucristo, ¿no? Claro. Mira, la Iglesia desde tiempos inmemoriales ha pedido a la Virgen, desde la primera oración que hay, ¿cómo se llama?, formulada. Sí, el primer milagro, las bodas de Caná, la base bíblica. Pero la primera oración que tiene sus raíces en el siglo III, siglo IV, es: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Luego la salve, que es del siglo VI, ¿no? Entonces, no, la Virgen es intercesora, pero tenemos que ver una cosa: la mediación, que es una cosa, y la intercesión, que es otra. La mediación, es decir, es la acción de Cristo. Esto es en la carta a los Hebreos, es decir, por dónde nos viene la salvación. ¿Quién nos ha traído la justificación? Sobre todo hay que leer la carta a los romanos y a los hebreos. La Virgen María no nos ha traído la justificación. Quien nos ha traído la justificación ha sido Jesucristo. Jesucristo ha traído la justificación, es decir, que nos ha hecho justos ante el Padre por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, de su sacrificio en la cruz. Ahora, por esa mediación, la Virgen María intercede. Ahí está. A esa mediación la Virgen intercede, como la Virgen María a los pies de la cruz del Señor, que es puesta como madre nuestra, ¿no? O sea, mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre, y desde ese momento el discípulo se la llevó a su casa. Es imagen nuestra. Y desde ahí también hay una imagen bonita de la Virgen María, que es María, casa de la bendición. O sea, Virgen es la casa de la bendición. Ahora, ¿cómo se llama? Hay algo interesante que existe, el sensus fidei, se llama también. O sea, la gente, el pueblo de Dios, tiene el sentido de la fe. Y cuando hay algo raro, lo percibe. Lo percibe. Cuando hay algo, lo percibe. Entonces, por eso está muy bien, es el sentido de la fe. O sea, para que nosotros comprendamos esto. Muy bien, más preguntas. Todavía tenemos tiempo, ¿eh? Entonces, ¿no?
Mañana nos abocaremos a María en la catequesis y veremos las características que debe tener la catequesis para que pueda responder, sobre todo, a lo que quiere ser una catequesis, que es, sobre todo, dar a luz la fe en la gente. Que la gente escuche el mensaje y nazca en él. Poco a poco la fe, no es que la fe nace, no. La fe es como una planta que empieza a brotar, ¿no? Brota. Es como la gestación. Poco a poco se va formando, hasta que se alumbra la fe, se alumbra un nuevo cristiano. Se alumbra un cristiano. Por eso nuestra religión no es una religión jurídica, no es, ¿cómo se llama? Los musulmanes es una religión jurídica. 2, 3 testigos, yo sé que, ¿cómo es solo hay un Dios, Alá, y Mohammed es su profeta, y ya eres musulmán. No, el cristiano requiere la experiencia de Cristo. La experiencia requiere un itinerario de formación. Y a eso tiene que apuntar nuestro itinerario de formación. Muy bien, muchas gracias, tengan buena noche.